hasta el versículo 24. Estaríamos terminando el capítulo 1 de Gálatas. El domingo pasado el pastor Tomás estuvo predicando desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y vimos el propósito de la carta, por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas, por motivo de que había muchos maestros herejes que estaban entrando en medio de la iglesia para enseñar otro evangelio o un evangelio distorsionado. Ellos hablaban mal de Pablo, decían mentiras de sus personas. Entonces Pablo dice en el versículo 6 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Esa era la mayor preocupación de Pablo, que los Gálatas se apartaran, o según él veía que se estaban apartando de la gracia de Dios o la fe que los salvó. Ellos entendieron perfectamente la primera vez que Pablo le predicó a ellos que ellos fueron salvos por la fe y no por las obras. Y lo que hacían estos judaizantes, estos falsos maestros, querían llevarles otra vez a estas personas a que ellos sí tenían que hacer obras para ser salvos. Por ejemplo, de guardar las tradiciones de los judíos, de circuncidarse, y decían: sí, ustedes, ciertamente la salvación es por gracia, la salvación es por medio de Cristo, pero tienen que hacer buenas obras también. Y Pablo predicó a los Gálatas un evangelio, el evangelio de la gracia, que solamente la salvación recibimos por fe y no por otra cosa, y por medio de Cristo. Entonces, hoy vamos a estudiar Dios mediante desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Había un hombre que soñó que había construido una escalera que iba de la tierra al cielo, y que cada vez que hacía alguna buena acción, la escalera subía un par de metros. Cuando hacía alguna cosa extraordinaria, la escalera subía aún más, y cuando daba fuertes sumas de dinero, más todavía. Después de un tiempo, ya era tan alta la escalera que no se veía la parte superior, perdida entre las nubes. El hombre creyó que cuando le llegara la muerte, después de hacer muchas obras buenas en su sueño, y cuando le llegara la muerte, subiría su escalera y entraría directamente al paraíso. Pero escuchó una voz del cielo que decía: el que sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. En eso se cayó la escalera y se despertó. Aquí el versículo 11, Pablo nos va a contar su testimonio, lo que pasó con él, lo que ocurrió con él, más o menos su biografía. ¿Cuántos ya escucharon una vez un testimonio así que te impactó de una persona? ¿Verdad que en las iglesias se suele contar testimonios y uno dice: gloria a Dios, porque si no fuera por Dios, esa persona no iba a ser salva, no iba a ser así? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos va a compartir su testimonio. Pero Pablo no está compartiendo su testimonio aquí para engrandecerse, o para exaltarse, o para impresionarle a la gente.
El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así ocurrió la conversión de Pablo, y eso es lo que Pablo está diciendo, y nos va a contar en este pasaje, en estos versículos, cómo él se convirtió y lo que él era. Miren lo que dice el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Este evangelio que yo le predico a ustedes no salió de mi propia sabiduría, sino esta es la palabra de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí en él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué tremendo, hermano. Ellos se enteraron. Es que Pablo, el que perseguía a la iglesia, que trataba de destruirles, que buscaba agarrarle a los cristianos para matarles o llevarles presos, ahora está predicando de la misma fe en Jesucristo. Le estaba predicando a Cristo. Y eso le llenó de gozo a la iglesia y glorificaban a Dios, dice. No glorificaban a Pablo, no le idolatraron a Pablo, sino le daban gracias a Dios. Nadie entre nosotros, hermanos, puede decir: gracias a mí yo soy lo que soy ahora. Nadie, hermanos. Somos lo que somos gracias a Cristo. Nuestra vida cambió porque Cristo obró en nuestras vidas. Predicamos el evangelio porque Cristo nos mandó a hacer. Cristo nos mandó a hacer. Predicamos el evangelio porque amamos ese evangelio que nos salvó, que es Cristo mismo. Entonces, Pablo no es que soñó todo esto, hermano, sino Cristo estuvo ahí presente. Él le vio. Cristo se le manifestó. Y acá decían Hechos 9 que los que estaban con Pablo, ellos presenciaron lo que ocurrió con Pablo en Hechos 9:7. Así que Pablo, hermano, se convirtió en un apóstol. Eso es lo que está defendiendo aquí. Yo no soy apóstol porque alguien me hizo apóstol. Hoy en día vemos a algunos apóstoles
Aquellos que dicen que son apóstoles, ellos imponen sus manos sobre otras personas y le hacen apóstoles. Y Pablo está diciendo, no, yo no fui, nadie me hizo apóstol, sino yo fui llamado por Cristo. En el versículo 1 dice Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. En segundo lugar, Pablo, en el versículo 16 y en el versículo 17, en su defensa contra estos herejes, él dejó bien claro que no consultó con nadie, que el evangelio que él predicaba no era de hombres, sino de Dios mismo. Dice que Dios reveló en él a su Hijo, que le reveló a su Hijo, y dice Pablo, para que yo predicase entre los gentiles. Y dice en el versículo 18, en el 19, después pasados 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, él no recibió instrucciones de parte de los hombres, sino directamente de Dios. Y él fue llamado para ser apóstol de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Así que Pablo estaba refutando todas las mentiras de los falsos maestros que decían que el evangelio que predicaba Pablo no era igual al evangelio que predicaban los verdaderos apóstoles. Esa era la mentira que decían por Pablo. En el versículo 13 vamos a ver quién era Pablo. La gracia asombrosa nos muestra quién era Pablo. Y nos dice que Pablo hacía muchas cosas terribles, hermanos. Él perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Ya estuvimos leyendo el versículo 13. Y cuando Cristo se le apareció, él estaba viajando a Damasco para buscarle a los otros creyentes, para atraparle, para agarrarle. Y mucha gente inocente murieron por su culpa. Muchas personas inocentes, hermanos. Perseguía a las iglesias y mataba sin piedad. Estaba lleno de odio. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Que Pablo odiaba a la iglesia y era un hombre muy religioso. Él guardaba, dice en el versículo 14, miren y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eran mucho más, eran más religiosos y guardaba con más fervientemente la ley de Dios, y era mucho más celoso que los demás judíos. Por eso que ese odio en contra de la iglesia, y él pensaba que así él era justo, que Dios le iba a considerar una persona justa por hacer eso, por tratar de guardar la ley, por ser celoso por la ley de Dios y por hacer buenas obras. Pablo pensaba que así él era justo delante de Dios. Pero nadie puede ser justo, nadie puede justificarse delante de Dios por sus buenas obras. Es imposible. Eso es lo que Pablo no sabía, hasta que Cristo le reveló. Y él empezó a predicarle a los gentiles.
Y los falsos apóstoles decían que Pablo predicaba un evangelio muy suave. Y hasta hoy muchos creen que es así, que el evangelio de la gracia no hay que predicar en las iglesias. Porque por eso es que muchas personas entienden mal la gracia y continúan pecando, y muchos dicen que a nosotros mismos nos consideran salvos, siempre salvos. Pero no es así, hermanos. Nadie puede pensar así. Un verdadero cristiano no puede pensar así. Los judaizantes decían, no, ustedes tienen que hacer buenas obras. ¿Cómo que solamente por gracia? ¿Solamente tienen que creer? Sí, tienen que creer. Solamente creer. No, eso es imposible. Usted tiene que guardar la ley. Tiene que hacer algo. Algo usted tiene que aportar para ser salvo, y no es así. Y en Efesios 2:8 nos dice que la salvación es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, porque eso es lo que el hombre quiere hacer. Un poquito, un granito de arena quiere aportar para su salvación, para que pueda sentirse, para que pueda jactarse por eso. Y no es así. Y Pablo le está diciendo a estos falsos maestros, yo estuve ahí, hice cosas que ustedes hicieron, yo era superior a ustedes. Yo conozco todo el tema que ustedes están diciendo. Si yo estuve ahí, yo era uno de ustedes. Yo era uno de ustedes. Pero ustedes mismos no pueden hacer aceptables a Dios por seguir de manera muy celosa y detallada los códigos morales, éticos y culturales. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a estos falsos maestros. Entonces, vemos aquí, hermanos, que antes de que Pablo se convierta, era un religioso y guardaba estrictamente la ley. Y se llenaba de orgullo por eso. Sin embargo, a pesar de todo esto, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Pablo hizo, Cristo no solo le salvó, hermanos, no solamente le salvó a Pablo, sino le llamó para ser un predicador y líder de la fe. Nosotros no solamente fuimos llamados para la salvación, sino también para predicar de esta gracia que nos salvó. Gracias a Dios, hoy vamos a estar haciendo eso. Hoy vamos a salir a predicar, hermanos, de esa gracia que nos salvó. Tal vez esos abuelitos que están allá no saben lo que nosotros sabemos y están llegando en su último tiempo de vida. Y ellos tienen que escuchar el evangelio de la gracia, que no es tarde para ellos, que si ellos se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo van a ser salvos. ¿Cuándo van a presentar ese evangelio hoy? Con valentía, hermanos, con convicciones, creyendo lo que Cristo hizo por nosotros. La gracia ya no está disponible para esa persona. No, la gracia sí está disponible para todas las personas. Para los malos, para los que se creen muy malos, también para los que se creen buenos. Necesitan este evangelio de la gracia. Decía un predicador, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del evangelio, ni tan malo como para poder recibirla. Pero necesitaba del evangelio. Y decía Lewis, otro predicador, el cristianismo tiene que ser de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién más se le podía haber ocurrido esto? A ningún ser humano, solamente a Dios. Y ese era Pablo, hermanos.
En el versículo 15 dice, Pablo reflexiona y se da cuenta que la gracia soberana de Dios estaba obrando en su vida. Estaba trabajando mucho antes de su conversión, hermanos. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, desde el vientre de mi madre, Pablo ya estaba predestinado para ser salvo y ser un predicador de Cristo. ¿Cuánto alguna vez, después de convertirse, leyó Jeremías 1:5? ¿Saben qué dice Jeremías 1:5? Vamos a mirar. Y esto se aplica a todos nosotros, hermanos. Antes, Jeremías 1:5. Y marquen este pasaje. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto fue lo que Dios hizo también con nosotros, hermanos. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos predestinó, Él ya nos apartó, Él ya nos eligió y Él ya nos santificó para que hoy estemos aquí sentados escuchando su evangelio. Para que nosotros, Él ya nos predestinó para salvación. Entonces, la gracia de Dios, hermano, ya estaba operando en Pablo antes de que él naciese. La gracia de nuestro Dios ya estaba operando y en cada uno de nosotros, preparándonos para tener esta vida, esta nueva vida. A pesar de todo lo que hicimos, a pesar de, Dios estuvo obrando en nuestras vidas cuando éramos inconversos. Y uno se pregunta y se recuerda que muchas cosas el Señor nos guardó. Sí, porque estábamos predestinados para algo. El Señor nos guardó a pesar de toda la macanada que hicimos, hermanos. A pesar de toda la macanada que hicimos. Y uno puede recordarse y decir, gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia, ¿dónde yo iba a estar hoy? Por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Pablo está diciendo, Él me apartó. ¿Quién le dijo esto a Pablo, hermano? No fueron los apóstoles, sino Dios mismo le dijo a Pablo, yo te aparté. Eso fue la revelación que Pablo recibió. Que la gracia de Dios había estado formando y preparando a Pablo. Y esto es sorprendente. Pablo había estado resistiendo a Dios toda la vida, hermano, haciendo mucho daño a la iglesia. Pero a pesar de todo eso, Dios estaba obrando. La soberanía de Dios predominaba sobre sus malas acciones, sus fracasos para prepararlo. Primero para su conversión y después para ser un predicador. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 16. Que Dios le reveló a su Hijo, le mostró quién era su Hijo. Eso fue lo que Dios hizo. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Es lo que pasó con nosotros, hermanos. Dios nos reveló a su Hijo. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese fue el llamado de Pablo. Y esto encontramos, hermano, en toda la Biblia. Cuando estudiamos Génesis, encontramos la historia de José. A José le vendieron sus hermanos, sus propios hermanos. Pero al final él dijo, no se preocupen. Esto fue Dios mismo hizo así. ¿Para qué? Para que José fuera el libertador de sus hermanos.
Por eso nosotros hoy decimos que tenemos un mejor José, que es Cristo, nuestro libertador. Dios obrando en José, en todas las cosas que le sucedió a José, todas las cosas que le pasó, uno puede decir, ¿cómo fue? ¿Cómo puede ser esto? Y Dios mismo estaba obrando, hermanos. Dios mismo estaba haciendo eso. Y cuando miramos nuestras vidas, también podemos decir eso, que a pesar de todos nuestros fracasos y pecados, hermanos, todo lo que nosotros hicimos en nuestras vidas pasadas, Dios usó para hacernos volver a su gracia. Todas esas cosas, hermano, Dios estaba obrando en nuestras vidas. Así que, ¿por qué Dios le salvó a Pablo? ¿Por qué Dios le escogió a Pablo? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Porque éramos buenos? Porque Pablo fue muy bueno, muy religioso y hacía muchas cosas buenas, por eso Dios le eligió. Porque guardaba la ley de Dios estrictamente, por eso le eligió. No, hermanos, no fue por eso. No fue por su gracia. Fue solamente porque a Dios le agradó hacer así. Por su gracia. No es que Pablo merecía. Porque a Dios le agradó. Miren lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por su gracia. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Vamos a mirar un poco. El llamamiento de Israel. Dios le eligió a Israel no es porque era una nación grande o porque merecía. Dice el versículo 7 al 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Porque Dios nos amó, porque Dios nos amó, porque el Señor le amó a Israel, solo por eso. En el versículo 16 de Gálatas, Pablo nos dice lo que Dios estaba haciendo, o sea, nos dice lo que esta gracia asombrosa está haciendo. El Dios de gracia, hermanos, salva a pecadores como Pablo. Él revela a su Hijo resucitado, tanto al orgulloso como al malvado, al religioso y al no religioso. Y Él está obrando, hermano, en su pueblo. Está obrando en nosotros hasta ahora. Él nos salvó y no es que nos abandonó, se fue, no, Él sigue obrando en nosotros. Seguimos experimentando su gracia. Esa gracia que nos salvó sigue obrando en nuestras vidas. La obra que Él empezó, Él la va a terminar. La gracia de Dios sigue operando, nos sigue cambiando, hermanos. Cuando yo voy dejando mis pecados, tengo que saber que es por la gracia de Dios. Cuando yo voy mejorando y me estoy siendo un mejor marido, un mejor hermano, una mejor persona, es por la gracia de Dios, no por mis méritos, no es con mis fuerzas, sino por la gracia de Dios. Entonces Él nos salva y nos
sigue cambiando. En el versículo 16, Pablo dice que no solamente Dios le salvó, sino también le apartó para que él sea un predicador y que lleve esa gracia, que él empiece ahora a predicar de esa gracia que lo salvó. Él fue llamado por Cristo para mostrarle a otro la gracia que él recibió. Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios, pero tenemos una obligación de que yo tengo que dar evidencia, tengo que mostrarle a los demás esa gracia que me salvó, de que verdaderamente fue la gracia de Dios. Dice, para que yo predicase entre los gentiles. Nosotros fuimos llamados, fuimos salvos, y no por eso tenemos que sentirnos cómodos aquí en cuatro paredes. Y solamente no es la vida de la iglesia, no es solamente en cuatro paredes, hermanos. Es para salir allá afuera y predicar el evangelio y dar testimonio de que verdaderamente nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios. Por eso que la iglesia ya no puede decir, no, pero es mi vida, yo puedo vivir como yo quiero. No es así. Tenemos una responsabilidad como iglesia de que nuestras vidas tienen que reflejar esa gracia de Dios, el cambio que Dios hizo en nosotros. Manifestar, ¿para qué eso? Para que los otros le den gracia y gloria a Dios. Esa es la obligación que tenemos, hermanos. Dice el versículo 17, y no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo se apartó un tiempo. Se fue a que Dios mismo tomó un tiempo para estar a solas con Dios. Y eso es bueno, hermano. Él necesitaba reflexionar, él necesitaba aprender. Él necesitaba ese tiempo, apartar ese tiempo para el Señor, para tener comunión con Dios. Y todos necesitamos eso, hermanos, estar a solas con Dios, en comunión con Dios, en comunión con su palabra, para seguir aprendiendo de Él, para que Él nos enseñe. Necesitamos tener comunión con su palabra constantemente y debemos hacer ese tiempo. Pero Pablo sabía también su obligación de que no podía vivir apartado de los demás. No es esa la vida cristiana, de que yo me voy a apartar en mi mundo y yo no me voy a estudiar y yo no voy a aprender fuera de mi comunión con mis hermanos, fuera de la iglesia, porque muchos piensan que en su casa puede estudiar, que a través de internet se puede congregar, que él nomás puede hacer su propio estudio, no necesita de ningún maestro. No es así. Necesitamos estar involucrados con los otros cristianos. Fuimos llamados a estar dentro del pueblo de Dios, congregarnos. Para nosotros el día domingo, hermano, debe ser el día más glorioso, donde vamos a reunirnos y estar todos juntos para alabar a nuestro Dios. Debe ser el día más hermoso, el día del Señor. Y no puedo vivir apartado de mis hermanos. Entonces, el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Él tenía que rendirle cuenta también a los apóstoles. Nosotros como cristianos debemos rendir cuenta. Yo tengo que rendirle cuenta a mis hermanos. Tengo que vivir en comunión con mis hermanos. Necesito que mis hermanos me observen. Necesito servirles a mis hermanos. Imagínense si vivimos apartados. Si Pablo decía, no, yo fui llamado por Cristo, yo no necesito a ustedes los apóstoles. Cristo mismo a mí me habló, yo soy el dueño de mi vida, yo voy a hacer para mi iglesia y yo no me voy a manejar. No es así, hermanos. Necesitamos trabajar en conjunto. Por eso nosotros estamos orando para encontrar una iglesia hermana y se está dando. Y gloria a Dios por eso, Dios mismo nos provee.
y nos muestra y nos dirige con quién tenemos que hablar y a quién tenemos que visitarle. Y gloria a Dios que se está dando eso. Y ahora le digo que el próximo domingo vamos a tener una visita de un pastor que nos va a visitar y va a predicar sobre el evangelismo, sobre las misiones, porque es un misionero. Y es bueno escucharles, hermanos. Nosotros el domingo pasado nos fuimos a visitar una iglesia de la gracia que tiene la misma doctrina que nosotros. Y fue de mucha bendición para mí escuchar a un misionero que estuvo en China, pero que él vino y vino en la iglesia de este pastor, Alex, para rendirle cuenta, para contarle lo que él estaba haciendo. Él no puede estar solo, independiente. Entonces él necesita estar unido a una congregación. Entonces no podemos estar sueltos, hermanos. Tenemos que rendirles cuentas a alguien. No para tenerle como nuestra cobertura espiritual, como dicen los pastores. No, para hacernos amigos, hermanos. Trabajar juntos. Cada iglesia es independiente. Por eso no va a haber sola escritura 2, sola escritura 3. No hay sucursales. Cada iglesia debe ser independiente, pero debemos buscar otra iglesia con quien podamos trabajar. Amén. ¿Dónde están? Gozosos por eso, hermanos. Y vamos a tener visita. Entonces, nuestro problema es que vivimos muy distraídos, hermanos. Muchas actividades. No somos capaces de apartar un tiempo para nuestro estudio, para nuestra comunión, importancia a la Escritura, a la Biblia, a esa comunión con Dios. No debemos dejar que el trabajo impida eso, hermanos. No tenemos que dejar que otras cosas impida eso, nuestra comunión con Dios. Y el versículo 18, el versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Esto es cierto lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Delante de Dios les juro. Y Pablo sabía lo que estaba diciendo. Jurar por el Señor era algo grave. Porque para esto el Señor nos llamó aquí. Para llevar las cargas todos juntos. Orar por la necesidad de la iglesia. Por eso nos reunimos los miércoles, las 7 de la tarde. Cada uno clamando por la necesidad de la iglesia. Y dando gracias a Dios por lo que Él ya está haciendo. Les cuento otra bendición. Dios mediante desde el lunes ya empiezan a hacer el techo, ya van a cubrir. Ya está el dinero, Dios ya proveyó gracias a la vida de un hermano. Dios está haciendo, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Hermanos comprometidos que están dando su ofrenda. Dios nos está usando a pesar de lo que nosotros somos. A pesar, hermanos, necesitamos de esa gracia. Y esa gracia que está operando en nosotros es lo que nos está cambiando nuestra manera de pensar. Pero necesitamos primeramente tener una buena relación con Dios para que podamos mantener esa unidad y servir en la iglesia. Y el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo. Pablo no era conocido por la iglesia, solamente oían, solamente escucharon de ese perseguidor, ese que perseguía a la iglesia, que no le dejaba en paz a la iglesia. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo estaba predicando de Cristo. Entonces el cambio que sufrió Pablo, el cambio que Dios hizo en su vida era muy evidente, hermanos. Se podía ver claramente el cambio que había en Pablo. Yo les pregunto, ¿otras personas pueden testificar de tu vida
que hubo un cambio radical? Si le preguntamos a nuestros parientes, ¿cómo nos ven ustedes? No, igual de antes. ¿Hay esa diferencia, hermanos? Porque si el poder de Dios, si la gracia, si yo digo que fui salvo, y fui salvo por la gracia de Dios, debe haber un cambio en mi vida, hermanos. Y se tiene que ver eso. Era evidente en la vida de Pablo el cambio que Dios hizo. Era otra persona. El Pablo que perseguía a la iglesia, el Pablo que se enojaba, el Pablo iracundo, el Pablo explosivo, ahora el Pablo era manso. Imagínense, hermanos. Esa es la obra de nuestro Dios. Dice, y los demás, y eso llevó a los demás, a las demás personas, a adorar a Dios y no a Pablo. Le dieron gloria a Dios por la vida de Pablo, por esa transformación que Dios hizo. Entonces, hermano, mi testimonio, yo tengo que entender que es bueno contar nuestro testimonio, es lo que nosotros éramos antes, pero no tiene que ser para jactarme, sino tiene que ser para ayudar a los demás, para que vean la gracia de Dios en mi vida, esa gracia que obró en mi vida. Y tengo que saber que mi testimonio no es el Evangelio. El Evangelio es el único que salva, no mi testimonio. Mi testimonio no le salva a nadie. Lo que hace mi testimonio es hacer atractivo esa gracia o mostrar esa gracia para que los demás puedan querer. Si Dios obró en tu vida, yo también quiero. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo hiciste eso? No fue Dios el que hizo, solo Dios. Pero se tiene que ver en nuestras vidas, hermanos. Se tiene que ver. Entonces, aquí Pablo es un buen ejemplo para nosotros. Tenemos que valorar la gracia que nos salvó y hablar de esa gracia, hermano. Hablarle a los demás, predicarle a los demás de esa gracia que nos salvó. Y no estamos compartiendo vamos a hacer que las personas encuentren, que vean a Jesucristo, predicar de Cristo, de esa gracia asombrosa que nos salvó. Esa tiene que ser nuestra misión. Fuimos llamados para ser salvos, pero también fuimos llamados para predicar de esa gracia que nos salvó. Y mostrar en nuestras vidas la gracia de Dios, que verdaderamente fuimos salvos y que hubo un cambio radical en nosotros. El proceso del cambio, el cambio es un proceso, hermanos. Es un proceso hasta la muerte, pero debe haber evidencia de que verdaderamente fuimos salvos por la gracia de Dios. Y dice que todos sabían que Pablo ha recibido este evangelio. Estaban predicando a otro. Y por esa causa le glorificaban a Dios, le daban gracias. Te pregunto, ¿glorifican a Dios por el cambio que hay en tu vida? ¿Pueden darle gracias a Dios por eso? Es lo que tenemos que guardar esa pregunta y hacernos a nosotros mismos. ¿Será que otros pueden ver que hay un cambio verdadero en mi vida? Porque si yo digo que la gracia de Dios me salvó, entonces mi vida ya no puede ser igual. Mi vida ya no puede ser igual. Mi vida tiene que ser transformada por esa gracia que me salvó. Y nunca es tarde, hermanos, de pedirle a Dios por esa gracia. Si todavía no tuvieron un encuentro con Cristo, con esa gracia,
Entonces, hoy podemos clamarle por su gracia que nos puede cambiar para siempre. Tenemos que entender que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es imposible. Lo que tenemos que hacer es confiar en la gracia de Dios. Esa gracia asombrosa que cambió la vida de Pablo para siempre y también nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos. Ayúdale a mis hermanos. Ayúdanos para que podamos confiar en tu gracia, Señor. No queremos poner nuestra confianza en nosotros mismos, porque eso, Señor, no nos va a cambiar, no nos va a salvar. Mis buenas obras no me va a salvar. Mi moralidad no me va a salvar, solo Cristo. Solo Cristo, Señor. Ayúdanos a confiar en Cristo todos los días de nuestras vidas. Confiar en esa gracia que nos salvó para que nos siga sosteniendo y cambiando, para tener comunión con tu palabra. Que no descuidemos, Señor, eso. Que nuestra prioridad sea el estudio de tu palabra y las cosas que en la iglesia local se está haciendo, Señor. Que podamos participar en todos los estudios, porque eso, Señor, nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar para involucrarnos más con las cosas de Dios, con las cosas espirituales y dejar más de lado las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.